Saludos cordiales, bienvenidos al módulo 7 de nuestro curso de Power BI avanzado. En esta oportunidad, el séptimo módulo revisa los conceptos, las funciones y las características relacionadas con el análisis de datos. Hemos visto a lo largo de los anteriores módulos del curso cómo para poder utilizar Power BI seguimos un ciclo de gestión de datos, desde la captura de datos, la limpieza, el modelamiento, la presentación de datos, la obtención de los informes, y ahora que ya tenemos dichos informes, llega el momento de tratar de interpretar qué nos quieren decir estos datos. Hemos visto algunas alternativas de análisis básicas. Vamos a recordar que hemos trabajado con diferentes herramientas relacionadas a lo que es la mayor profundidad en la visualización de ciertos resultados, por ejemplo, o la interpretación que le podemos dar a la forma en que los objetos visuales determinados, por ejemplo, los tree maps o los árboles o los histogramas o las líneas o las proyecciones de tendencias nos pueden dar sobre lo que está pasando con los datos. Y hemos visto también en el módulo anterior que a partir ya de la presentación, si hemos sabido obtener o si hemos sabido utilizar los mejores objetos, los objetos que nos brindan una información más clara, entonces ya desde ahí podemos interpretar o podemos descubrir lo que se conoce como insights o las historias subyacentes relacionadas con los datos que hemos cargado a Power BI. Sin embargo, en este módulo vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver herramientas concretas de Power BI especializadas en el análisis de datos. Vamos a ver algunos objetos visuales que quedaron en el tintero, que más que objetos visuales para presentación, son objetos visuales destinados para la interpretación de datos. Vamos a ver algunos objetos que tienen que ver con jerarquía, con series de tiempo, que junto con los objetos visuales que ya conocemos, nos van a permitir construir una especie de área de análisis de datos para poder interpretarlos y así facilitar la toma de decisiones. Este módulo es un módulo también que está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con elementos estadísticos. Vamos a tener que hablar un poco de estadística. No es objeto del curso el que nos volvamos expertos en estadística, pero sí vamos a tener que hablar de algunos aspectos básicos de estadística, de lo que son los métodos de predicción, y sobre todo agradecer que Power BI tiene herramientas que ya se encargan de los cálculos necesarios para mostrar estos resultados, estas tendencias, estas proyecciones, que nos faciliten pues la utilización de esta herramienta como una herramienta para recuerden lo que vimos en las primeras sesiones, no solamente la presentación, sino también la predicción, la previsión y también la construcción de lo que sería un conocimiento, un knowledge que nos permita la mejor toma de decisiones y sobre todo la planificación mejor de estrategias para nuestras organizaciones. Así que pasemos ahora a familiarizarnos con los conceptos de análisis en Power BI. Y para eso vamos a comenzar en esta sesión, la sesión número 37, con una introducción al análisis de datos. Esta es una sesión corta, una sesión de aspectos o conceptos teóricos muy básicos que debemos tener en cuenta y que nos va a acompañar a lo largo de los siguientes módulos. Vamos a comenzar con una introducción a lo que se entiende por análisis. El término análisis de datos o data analytics abarca procedimientos como el data mining o el data mining, como lo conocen muchos, que tiene bastantes años, tiene ya más de 20 años y creo que es uno de los precursores de lo que es el análisis de datos, el data warehouse o el acceso el acceso integrado de datos, el análisis de macrodatos, el famoso Big Data, aprendizaje automático, Machine Learning, etcétera, etcétera. Una serie de términos, una serie de conceptos que se han puesto muy de moda, pero que a la larga a veces no sabemos qué significan, si todos están integrados, si son cosas diferentes, si son competencia entre ellos. Es un poquito difícil de encontrar un consenso. Yo podría decir que son diferentes maneras de abordar el complejo problema de poder controlar, gestionar y administrar el enorme volumen de datos que hoy en día manejan todas las organizaciones. Se dice que en un día a nivel mundial se genera más volumen de datos que en los 2000 años anteriores de toda la humanidad, antes de la antes del inicio del siglo XX. Entonces, con eso nos podríamos dar una idea de lo complejo que es el análisis de datos y que no hay una sola herramienta, no hay una sola forma de abordar este problema. Si a eso le añadimos lo que es la inteligencia artificial y la necesidad de predecir lo que va a pasar para trabajar en entornos tan cambiantes y tan convulsos como los actuales, entonces el problema todavía se hace más grande. El análisis de datos en general es un término que se usa para describir aspectos técnicos que se relacionan sobre todo con funciones predictivas. La capacidad de cumplir con ese sueño anhelado de predecir el futuro, saber lo que va a pasar. Porque los datos históricos los tenemos. Los datos históricos ahora es bastante sencillo recopilar información, hay muchísimas fuentes de datos, pero ¿qué hacemos con esos datos? Ya hemos visto que los datos tal como están, los datos sin limpiar, los datos en bruto no nos dicen mucho, entonces necesitamos interpretar qué nos están diciendo esos datos para poder aplicar a la solución de problemas empresariales. La mayoría de estos problemas empresariales, organizacionales, se pueden reducir a qué necesitamos para continuar en el negocio, qué necesitamos para crecer y que la competencia no nos destroce. Eso es básicamente lo que más preocupa a cualquier organización hoy en día. El análisis puede transformar datos y procesar una amplia colección de información. Bueno, eso ya lo hemos hecho, clasificar los datos, identificar los datos, estudiar patrones y también reemplazar complejos procesos manuales. Esto quiere decir que muchas veces, si nosotros no tenemos herramientas adecuadas, el analizar esa información puede ser un proceso manual muy tedioso de recopilar datos, imprimir informes, cotejar datos, juntar información, crear cuadros estadísticos, hacer proyecciones, realizar cálculos, entrevistarse con personas, volver a recopilar más datos, etcétera, etcétera. Es como si fuera una especie de investigación policial que puede tomar mucho tiempo y consumir muchos recursos y sobre todo muchas horas hombre. Entonces, el análisis que promueven herramientas como Power BI es una alternativa bastante interesante para ahorrarnos tiempo y conseguir con mucho menos esfuerzo y quizás hasta de forma automática resultados que de otra manera imposibles. Les comparto una experiencia. Cuando
sufrimos no sufrimos, sino sucedió en nuestra organización que hubo un cambio de administración bastante radical, donde se pasó de una administración con, por decirlo de alguna manera, métodos muy conservadores y tradicionales a una administración que quería ir por otro lado a una estrategia o una manera de realizar las cosas muy innovadora. Hubo la presión en el área de sistema de información, que estaba a mi cargo, de generar justamente eso, generar datos, no datos, sino generar información. ¿Cómo es que se podía generar información que sirva a la organización? En esa época era muy complicado porque las únicas fuentes eran simplemente la información contable y la información de cada uno de los procesos operativos, por decir, ventas, importaciones, etcétera, etcétera. Y nada más. Y sobre eso, tratar de entender qué era lo que generaba más valor, qué era lo más importante, qué era lo que tenía mayor impacto en los clientes, qué era lo que generaba más costos, menos costos, etcétera, etcétera. Así que se optó por una solución manual basada en un data warehouse. ¿Qué quiere decir esto? El data warehouse recopilaba los datos que se ingresaban a un sistema de información o a una base de datos propia, y luego esos datos se generaban en un data warehouse a través de reportes, y esos reportes mostraban información que es más o menos lo que hemos hecho nosotros hasta ahora con Power BI automatizado. Esto se hacía a través de un proceso mucho más complejo en SQL, y sobre eso había que comenzar a interpretar, hacer lo que vamos a hacer nosotros ahora. Por ejemplo, se utilizaban cuadros de mando integrales para generar indicadores. Estos indicadores se tenían que construir manualmente, se tenía que juntar la información manualmente, a pesar que podíamos tener medios para manejar los datos, pero en esa época no había Power BI, Excel no tenía las herramientas de análisis que tenemos ahora, y el proceso se hacía bastante, bastante complejo. Estoy seguro que si yo hubiera llevado Power BI hace unos 12 o 15 años atrás, hubiera sido la solución a todos mis problemas. Simplemente me conectaba al servidor de SQL, comenzaba a extraer los datos y maravillosamente iban a aparecer todos los indicadores, los KPIs y todos los cuadros que yo tenía que hacer manualmente. Es increíble cómo la tecnología acorta procesos o tiene resultados igual o más eficientes. Y eso es lo que se realiza parte de los complejos procesos manuales. Imaginemos un escenario en que se le pide a un empleado, y es creo básicamente lo mismo que les acabo de decir, averiguar la causa de un aumento reciente de ventas. Como hemos visto en la práctica, lo que normalmente se hace es inspeccionar las ventas, analizar los cuadros, entrevistar a clientes. Bueno, eso no podemos hacer, pero podemos entrevistar a clientes, hablar con vendedores, examinar tendencias, hacer proyecciones. En vez de eso, podemos usar objetos visuales que vamos a conocer en las siguientes sesiones para poder hacer un análisis más avanzado y obtener una respuesta mucho más rápida. Este análisis en Power BI obviamente no puede pretender ser la respuesta para todo y ser la panacea que resuelva todos nuestros problemas, pero es un excelente punto de partida. Es una manera muy sencilla de involucrarnos en este proceso de análisis, y junto con lo que vamos a aprender en las sesiones siguientes, con lo que vamos a ver ahora de las herramientas de análisis, con lo que vamos a ver en las sesiones siguientes de lo que es análisis y métodos predictivos de serie de tiempo, yo creo que vamos a generar un proceso de construcción de objetos visuales que le den mucho más relevancia a todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Tradicionalmente, el análisis de datos era una tarea compleja y realizada solamente por ingenieros de datos, data engineers, y hoy en día es algo mucho más asequible, y justamente vamos a aprender cómo estos elementos de Power BI pueden ser utilizados. Pero para eso tenemos que hablar indefectiblemente de lo que es el análisis y la estadística. La estadística es una de las ramas de la matemática aplicada que hoy en día tiene más relevancia. Para todas aquellas personas que piensan que la matemática o lo que se aprende en el colegio o en la universidad no tiene mayor utilidad, pues están sumamente equivocados, porque todo lo que nos rodea está empapado de la influencia de lo que es las matemáticas aplicadas y de la construcción de nuevos métodos científicos, como en este caso, por ejemplo, el Big Data o el análisis de datos. La estadística forma parte del análisis, porque sin estadística no podemos explorar los datos, no podemos inferir diferencias, varianzas, variaciones, medias, sacar proyecciones, hacer análisis de regresión, ver correlaciones, etcétera, etcétera. Ayuda a mostrar la distribución y sacar conclusiones y tendencias sobre todo. Porque al final lo que vamos a notar es que la necesidad que está subyacente a todo proceso de gestión de datos es predecir cuál es la tendencia. Vamos a mejorar, vamos a empeorar, qué es lo que va a poder pasar en el futuro. El resumen estadístico es información que proporciona una descripción rápida y sencilla de los datos. La idea es que nosotros rápidamente, de una manera no tan compleja, dejando las estadísticas y la complejidad de las fórmulas y del cálculo de datos a el background que manejan los objetos visuales y programas como Power BI, utilizar estas funciones para hacer un análisis estadístico que se centre más en el resultado. Tenemos a DAX, que ya hemos utilizado en sesiones anteriores, y tenemos objetos visuales. Cualquiera de ellos sirve. O sea, nosotros podemos utilizar los objetos visuales, y si queremos mayor independencia y también tenemos habilidades de programación que lo permitan, podemos recurrir a DAX para todavía hacer que este análisis sea mucho más profundo. Al explorar el resumen estadístico, nosotros vamos a proporcionar a los usuarios una visión mucho más completa, holística y general de los datos. Sobre todo vamos a poder ver dos elementos que son centrales en la estadística: la centralización y la desviación. La centralización son todas aquellas herramientas y cálculos que nos permiten ver cuánto o cuál es la tendencia a agrupar o a obtener valores que siguen cierto patrón, y la desviación, qué resultados son atípicos y qué resultados se apartan o se separan de dichos patrones, para poder predecirlos o para poder estudiarlos o para poder también gestionarlos, porque mientras más desviaciones tengamos, va a ser más complejo que nosotros podamos hacer predicciones más acertadas. El usuario entonces puede obtener conclusiones sobre los datos que le va a ayudar a impulsar sus decisiones empresariales. En Power BI existe una gran cantidad de funciones estadísticas. Varias de ellas las hemos estudiado. Tenemos los histogramas, tenemos lo que son los gráficos de línea. Nosotros tenemos también algunas funciones de DAX. Ya hemos estudiado las más básicas, por ejemplo, average, que es para sacar promedios, podemos sacar máximos, mínimos, los 10 mayores valores, los 10 menores costos. Podemos también tener funciones netamente de estadística descriptiva, como desviación estándar o varianza, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va a servir para nuestros análisis estadísticos. Cuando nosotros tenemos una medida o nosotros tenemos un valor, también hemos aprendido que podemos tener lo que se llama mediciones implícitas, que ya están preprogramadas y que podemos cambiar. Podemos obtener una media, una varianza, una mediana, etcétera, etcétera, y sobre eso ver cómo se comportan o cómo se presentan los datos. Al mismo tiempo también podemos sacar gráficas. Las más comunes son los histogramas y las curvas de campana. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una curva
un modelo, no es una campana de Gauss, sino es una curva B, que es para ciertos tipos de desviaciones estadísticas que se utiliza mucho, por ejemplo, en estudio de proyectos, lo que es el análisis de PRCPM, se utiliza mucho este tipo de gráficas. Entonces, nosotros podemos obtener esto, o inclusive recordarán la función de preguntas y respuestas que nos pueden ayudar a formular preguntas directamente y a obtener objetos visuales directamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las siguientes sesiones? Aprender, familiarizarse con estos objetos visuales, familiarizarnos con algunas técnicas de DAX que vamos a profundizar y que van a ser motivo de las siguientes sesiones. Por ejemplo, el módulo 8 se centra prácticamente en todo lo que es DAX, las famosas funciones X y las funciones de tiempo, para ser mucho más eficientes en lo que es el cálculo, el análisis y sobre todo las proyecciones de nuestros datos. Así que a partir de ahora los invitamos a familiarizarnos con nuevas funciones y ampliar el concepto de algunas funciones y algunas opciones que ya hemos visto en módulos anteriores para reforzar este concepto y esta relación tan fuerte entre los datos y la estadística para poder predecir comportamientos y tener mejor información para la toma de decisiones. Muchísimas gracias por su atención. Los espero en la siguiente sesión. Hasta entonces. Saludos cordiales. Bienvenidos a la sesión número 38 de nuestro curso de Power BI avanzado. En esta oportunidad vamos a comenzar revisando los diferentes aspectos relacionados con análisis de datos, un tema que habíamos dicho que tiene que ver mucho con estadística, con revisión de conceptos relacionados con la predicción, con la exploración y el entendimiento del comportamiento de los datos según los objetos visuales que hemos estado utilizando. Hemos visto que dependiendo del tipo de objeto visual que nosotros hayamos escogido, es más o menos fácil, más o menos asequible el descubrir algún comportamiento, alguna tendencia, algún aspecto, algún insight relacionado con en este caso, por ejemplo, las ventas, los productos, etcétera, etcétera. Así que dentro de este panorama, vamos a ver que existe un concepto llamado valores atípicos y los grupos. Nosotros vamos a ver que los valores atípicos nos permiten o nos dan la oportunidad de poder analizar qué comportamiento sale un poco de la norma, y los grupos es para poder, como su nombre indica, agrupar o juntar elementos que tienen alguna similitud. También vamos a revisar qué objetos visuales nos permiten trabajar mejor con estos valores atípicos y qué características y opciones de configuración debemos tener en cuenta en Power BI para sacarles el máximo provecho. Primero, vamos a hablar de qué entendemos por valores atípicos. Un valor atípico es una anomalía, es algo que no es que no debería pasar, sino es algo que sale de la media. En estadística nosotros tenemos una serie de valores o medidas que se llaman medidas de centralización. Es decir, si recordamos nuestras clases de estadística, tenemos el famoso teorema del valor central, donde dice que mientras más grande sea la muestra, los resultados o mejor dicho, la media de los resultados obtenidos va a tender a formar una campana, una curva de distribución normal de probabilidad, la famosa campana de Gauss. Es decir, existe una característica que matemáticamente se ha explicado y se ha demostrado, de que a mayor cantidad de datos, estos tienden a centralizarse. O sea, llega un momento en que la mayoría de datos obtenidos tienden a centralizarse en un valor. Sin embargo, imagínense, por decir, que nosotros hacemos un estudio del tiempo de atención de trámites en una agencia cualquiera que se está haciendo un trámite, una gestión, un banco, una agencia de servicios, etcétera. Y después de miles de toma de muestra, tenemos miles de datos, nos damos cuenta que existe una medida que nos indica que el tiempo promedio de atención es 5 minutos. Quiere decir que no que todas las atenciones van a ser 5 minutos, algunas van a ser 3 minutos, otras 4 minutos, otras 7 minutos, otras 8 minutos, otras 2 minutos quizá, pero que el tiempo de atención promedio es 5 minutos, o sea, tienden a ese resultado. Aquellas atenciones que son de 2 minutos, de 1 minuto, 8, 9 minutos estarán en las puntitas de la cola de la curva de distribución normal de probabilidad, y aquellas atenciones que están cerca de los 5 minutos en el medio. Entonces, ¿qué sería una anomalía? Una anomalía sería, por ejemplo, una atención de 35 minutos, una atención de 5 segundos que alguien se acerca, le dicen algo y se va, o una atención completamente fuera de todo pronóstico, por ejemplo, de 2 horas. Entonces, eso está completamente fuera de lo que sería una distribución normal de probabilidad, asumiendo que estamos en una distribución normal de probabilidad y no estamos asumiendo una serie de consideraciones que pueden hacer que el modelo o la distribución de la muestra sea diferente. Normalmente es algo que no se esperaba o que ha sorprendido según los promedios históricos. Imagínense, por ejemplo, una situación con una moneda, por decir, el dólar contra el euro. Normalmente el euro ha sido siempre más alto que el dólar. Hasta el mes pasado, en que por primera vez en la historia quedaron iguales, inclusive un momento el dólar pasó a valer más que el euro. Eso es una anomalía. Lo mismo que sucede con la libra esterlina. La libra esterlina siempre ha sido más alta que el euro. Imagínense que por X motivos, en un momento el euro superara a la libra esterlina. Eso es una anomalía. Entonces tenemos que descubrir qué ha pasado. Debe haber pasado algo para que suceda esa anomalía. Nosotros queremos identificar esos valores atípicos para aislar los puntos que difieran de los otros muy significativamente. O sea, que la desviación, la diferencia de valores sea muy, muy notable. Y adoptar medidas para investigar el motivo de la diferencia. Porque no quiere decir que nunca va a pasar. Va a pasar. Pero hay que descubrir por qué. Puede ser, por ejemplo, el caso de las atenciones. Un trámite que es un trámite rarísimo. Que, por ejemplo, le haya tocado el trámite más complicado a la persona con menos capacidad de atención. Que esta persona se haya puesto mal, que haya habido un problema con el cliente, que el cliente ha generado una serie de inconvenientes, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aislar esa situación y descubrir cuál es el problema para tomar medidas para que no vuelva a suceder. Los resultados de este análisis pueden tener un impacto considerable en la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, debemos implementar una política de gestión de riesgos que implique situaciones en las cuales, por ejemplo, haya clientes muy complicados o
debemos hacer mucho énfasis en la capacitación de que todas las personas que vayan a atender deben tener un mínimo de tiempo de capacitación y capacitarse en situaciones complicadas o tratamiento de clientes complejos, por ejemplo. Entonces, esa toma de decisiones nos permiten que estas anomalías no se repitan. En el caso de Power BI, podemos identificar los valores atípicos, pero debemos determinar qué es lo que está pasando. Podemos usar varios puntos de desencadenador, vamos a ver algunas otras medidas o algunos otros elementos o funciones que nos pueden ayudar. Para identificar estos valores atípicos, normalmente se suele dividir o segmentar los datos en dos grupos, los datos de valor atípico y los otros que no son atípicos. Se podría usar columnas calculadas, por ejemplo, para valores que sean de determinado valor. Por decir, nuestra periodo de atención es de 5 minutos, 5 minutos, y todo aquel valor cuya diferencia en la media sea mayor a 3 minutos se puede considerar como una situación atípica. O sea, hemos visto ya que todo tiende a ser de 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos y medio, 6 minutos, hasta 7 minutos, pero ya a 8 minutos o 2 minutos, 1 minuto ya se considera como algo atípico. Entonces, podemos definir que ese valor, porque cualquier dato que sea más allá de 3 o 4 minutos de diferencia en la media podría ser un valor atípico. También podemos usar DAX o, como vamos a hacer nosotros, podemos utilizar algún objeto visual que nos permita definir, que nos permita identificar rápidamente qué es lo que está pasando y luego poder profundizar en los valores que se han obtenido para hacer un análisis más detallado. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto visual del cual ya hemos hablado en sesiones anteriores, pero que ahora lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Yo les comentaba que en este curso íbamos a ver prácticamente todos los objetos visuales principales de Power BI. Ya hemos visto la gran mayoría que se usa para informes. Ahora nos toca ver aquellos objetos visuales que se utilizan más en el área de análisis. Y nos toca, por ejemplo, los diagramas de dispersión. En el caso de un diagrama de dispersión, lo interesante es recordar que se grafica en base a dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, abscisas y ordenadas. Ambos ejes tienen que ser con datos numéricos, si no, esto no funciona. Una vez que se ponen los datos numéricos, lo que nosotros tenemos que poner es una leyenda, que sería en este caso el dato no numérico, categorías de productos, tipos, por ejemplo, tiendas, grados de instrucción, etcétera, etcétera, para poder plotear en la posición en el diagrama cartesiano en el plano, y un dato más que es el tamaño, que en este caso puede ser el tamaño de la nota, la nota, por ejemplo, que es la nota más alta, o el total de ventas, para que en base a ese dato se puedan dibujar las burbujas. Entonces nos puede dar una idea. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que en cuanto a, aquí están los ejes, tenemos el eje X, las órdenes, el eje Y, la cantidad de órdenes, tenemos aquí lo que serían los valores, nombre del producto, la leyenda de la categoría del producto y en el tamaño sería la cantidad de ventas. Y nos da esto. Y acá podemos darnos cuenta a simple vista que hay una gran cantidad de datos agrupados y estos dos que serían valores atípicos. Habría que descubrir por qué salen así. ¿Por qué sale así? ¿Qué es lo que ha pasado para que salgan de esa manera? Cuando nosotros agregamos un gráfico de dispersión, informe Power BI, los campos que nos permiten ver esto, nos permiten rápidamente ver elementos aislados. Esos elementos aislados son los valores atípicos. Ahora, no vayan a pensar que siempre todo debe estar en un solo grupo. Puede ser que haya bastante dispersión, por eso se llama diagrama de dispersión. Puede ser que inclusive los elementos sean todos atípicos, es decir, que no hay un patrón que se pueda identificar. Por ejemplo, imagínense que si yo hago un diagrama de dispersión de las atenciones en esa agencia y que me salen valores completamente dispersos que prácticamente impiden sacar una media o las desviaciones son muy grandes o no existe ninguna correlación. Entonces, tendría que pensar o que cada vez que se atiende a los clientes se hace un trámite que nunca más se vuelve a repetir o que simplemente no hay ningún procedimiento, ninguna guía para las atenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si, por ejemplo, en un banco se acerca un cliente a hacer un depósito, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Lo único que va a variar y que va a determinar el tiempo es la cantidad de depositar. Entonces ahí entra en el tema de los límites. ¿Cuánto máximo puedo depositar por una ventanilla? Se supone que en ventanilla tengo una cantidad que me permiten o no depositar. Por ejemplo, hay muchos bancos que no permiten depositar una cantidad mayor a, por decir, 10.000. ¿Por qué? Porque para eso ya se exige que se haga a través de otro tipo de gestiones, como por ejemplo una transacción de cuenta a cuenta o un cheque de gerencia, y no que venga una persona con 10.000 en efectivo a hacer un depósito en ventanilla. Entonces, esos procedimientos indican o van a determinar la variación. Entonces, si yo tengo un rango, por ejemplo, que es entre 1 y 10.000 y tengo todos los elementos para hacer una transacción más o menos rápida, por ejemplo, si viene alguien con 5.000 a ventanilla, tengo una máquina de contar que me hace que eso sea más rápido. En esos casos el tiempo va a ser un poco mayor que alguien que viene a hacer un depósito, por ejemplo, de 200. Pero como dan cuenta, no va a haber una situación atípica que alguien venga a depositar 2 millones en monedas de un céntimo y que tenga que contar todo. Esas situaciones no se pueden dar. Eso es lo que permite estos análisis atípicos, ¿no? Darse cuenta qué está pasando, por qué hay dispersiones. Les puedo adelantar que mientras más dispersión haya, es un poco más complicado, por no decir mucho más complicado, de establecer tendencias y predicciones. Cuando tenemos menos dispersión, cuando tenemos más centralización, es un poco más confiable el análisis de cuáles serían los valores que se esperan a futuro. Entonces, lo que tratamos en la mayoría de análisis estadísticos es que las dispersiones no sean grandes, porque como también podremos ver, y veremos en algún momento con estudios de serie de tiempo y valores de control, nosotros si nos pasamos de determinados valores de control quiere decir que el proceso no está bajo control o es un proceso que necesita revisarse. Entonces, para eso sirven todos estos análisis. Esto mismo también se puede hacer con DAX. Si ustedes quieren, pueden calcular lo mismo en vez de usar una medida. Por ejemplo, aquí en el eje de la Y está la orden de cantidad y aquí se está calculando y se está haciendo ya una cantidad, un filtro, para aquellas cantidades que sea mayor que cero, por ejemplo. ¿No? O que pase más de una cantidad mínima. De esa manera nosotros también podemos hacerlo aquí, por ejemplo, está con un filtro manual, pero aquí está utilizando DAX y se ha creado una tabla calculada, una columna calculada que reproduce exactamente el mismo efecto. Ya hemos visto en clases anteriores cómo se usa cálculo y con filter. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar y hacer un seguimiento de los valores atípicos. En cuanto a la agrupación es más para poder
hacer más fácil descubrir algún comportamiento particular de los datos. Cuando nosotros creamos objetos visuales, Power BI toma decisiones sobre el agrupamiento, por ejemplo, si es que hay alguna jerarquía, o trata de agruparlos por alguna característica que automáticamente descubre. Pero nosotros podemos configurar eso para crear nuestros propios grupos. Los grupos normalmente son para valores discretos, es decir, valores de tipo texto, de tipo no continuo, valores que no se supone que tienen valores continuos entre unos y otros. Y para hacerlo más sencillo, valores continuos generalmente son fechas y números. Quiere decir que puede haber valores continuos. Una fecha, los días son un día tras otro, pero por ejemplo las tiendas no son continuas. Y uno puede decir que después de esta tienda viene otra tienda, otra tienda, otra tienda, otra tienda, y así sucesivamente solamente son 3, 4, 5, 20 tiendas. Pero las fechas sí pueden ser continuas y los números obviamente también pueden ser continuos. Así que yo puedo agrupar por valores. Por ejemplo, en el caso de los datos tipo texto, son grupos. En el caso de los datos numéricos o fechas continuos se llama grupos con discretización, o sea, discretizar. Es un nombre un poco rebuscado, pero significa volver discreto a algo continuo. Nosotros tenemos dos tipos de datos, datos continuos y datos discretos. Datos discretos son los que tienen valores puntuales. Datos continuos son aquellos que no tienen valores puntuales. Por ejemplo, un dato discreto son las tiendas donde se vende un producto. Un dato continuo es la temperatura que se puede obtener al aplicar calor a una determinada superficie. ¿Por qué? Porque esa temperatura puede ser de un rango que va de tal valor a tal valor. Cualquier valor en ese rango, por ejemplo, entre los 50 y los 120 grados centígrados. Puede ser cualquier valor con decimales, el valor que ustedes se les ocurra. Dentro de esa recta numérica puede ser cualquier valor. En cambio, las tiendas son, por ejemplo, 10 tiendas, no hay más. O sea, no puede haber una tienda y media, una tienda y tres cuartos, no existe eso. Esos son datos discretos. Entonces, a veces por una conveniencia, por hacer las cosas más fáciles, para poder identificar mejor un patrón, puede haber situaciones en las cuales un dato continuo se vuelva discreto. No es tan común, pero sí puede ayudar, por ejemplo, para determinar algún comportamiento por bimestres, por trimestres o por quincenas, cosas por el estilo. Entonces yo puedo hacer patrones, en este caso, por 15 días, por 2 meses, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver que esto al final, nosotros lo único que tenemos que hacer para agrupar es, una vez que hemos tenido un diagrama que nos ayude, por ejemplo un histograma, que es uno de los más comunes en estos casos, podemos seleccionar, podemos hacer clic derecho, poner agrupar datos, automáticamente los va a agrupar, o si no, podemos nosotros directamente desde la parte de datos hacer clic derecho en los valores, poner crear grupos y escoger qué valores va a ir en los grupos. Y luego, según eso, Power BI nos va a mostrar los datos identificados por colores para identificar o para decir que están en el mismo grupo. Lo mismo sucede para el caso de los grupos discretos. En este caso, por ejemplo, acá tienen un grupo normal convencional de ciudades que se está estableciendo manualmente. El editor no es muy amigable, pero de todas maneras permite crear los grupos como veremos en la práctica. Y en el caso de los valores continuos, como por ejemplo aquí tenemos una cantidad de pedidos, podemos establecer valores. Que Power BI establece el mínimo y el máximo basado pues en las características propias del valor y nos da un tamaño que nosotros podemos definir. El tamaño puede ser de 5 en 5, 10 en 10, lo que ustedes necesiten. Entonces vamos a ver ahora en la práctica cómo se utilizan los análisis de dispersión, los grupos tanto discretos como continuos. Muy bien, tenemos nuestro archivo del módulo anterior, hasta el módulo 30, hasta la sección 35 de segmentación y jerarquías. Recordarán que está dividido en la pantalla principal, que eran los datos totales, datos por productos, con una segmentación de las categorías de productos, datos por vendedor, por tiendas, y una sesión de preguntas. Ahora, justamente en la siguiente sesión, vamos a hacer hincapié en un tema de preguntas y respuestas que, si bien es más de Power BI Service, es bueno que lo tengan presente relacionado con el tema de análisis, sobre todo por la característica que tiene Power BI de poder enriquecer todo lo que tiene que ver con el idioma o lenguaje que utilizamos para expresar las consultas. Pero bueno, primero que nada, vamos a poner un guardar como. Ya estamos en la sesión 38. La sesión 36 y 37 son sesiones de presentación y de conceptos, así que vamos a ponerlos acá, que es diagramas de dispersión y grupos. Y es precisamente lo que vamos a revisar. Vamos a guardarlo en esta sección de archivos de Power BI avanzado. Que, como ven, ya tenemos varios archivos. Va a ser interesante que ustedes vayan comparando cómo eran estos archivos inicialmente con los archivos que tenemos ahora, para que vean cómo se va construyendo todo este edificio de análisis de datos. Y aquí vamos a crear una nueva página. Felizmente acá tenemos espacio para los botones que automáticamente se van añadiendo. Y le vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, análisis. De momento, esta es una primera página de análisis, luego veremos otra cosa más. Entonces vamos acá a análisis. Vamos a dejarlo de momento en blanco, luego ya podemos para identificar un poquito de lo que estamos haciendo como informe. Acá no interesa tanto el formato, sino entender cuál es el concepto. Y vamos a comenzar con nuestro diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión se tiene con este objeto visual. Este es uno de los objetos que puede ser un poquito frustrantes de armar, porque tiene demasiadas opciones. Así que vamos a ir paso a paso. Vamos con los ejes primero, que es lo más complicado. Los ejes siempre tienen que ser numéricos. Así que la idea sería trabajar con ventas. Podemos poner acá cantidad en el eje de la Y. No hay una razón para que cantidad esté en el eje de la Y y ventas en el eje de las X, solamente por comodidad. Por ejemplo, para hacerlo un poco más largo. Ahí está. Hay un solo punto, y este punto es el total de ventas y la cantidad de ventas. Si nosotros lo usamos así, pues como les digo, sería un poco frustrante porque no tenemos nada. Pero las cosas cambian cuando comenzamos a poner leyenda. Por ejemplo, en leyenda vamos a poner en este caso las categorías. Vamos a poner clave de categoría. Y miren cómo acá esto ya se hace más interesante. Nos sale las diferentes claves de categoría y nos va ploteando. Nos va ploteando las claves de categoría por las cantidades y los totales de ventas.
Entonces tenemos acá un punto. Ustedes dirán, profesor, ¿cuál es la intersección? La intersección es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuánto he vendido en frutos de la tierra? En frutos de la tierra he vendido 1.976.000 y 15.000 de cantidad. Entonces simplemente X y Y. Y lo pone aquí. Entonces, yo puedo darme cuenta con este diagrama. Mire, solamente con esto, y todavía no hemos hecho ni la mitad de lo que pensamos hacer. Solamente con eso me puedo dar cuenta de las tendencias. Y podemos ver una tendencia a que como que hay una progresión entre los productos, la categoría de productos, inclusive una tendencia lineal, salvo este señor, bebidas, que sale por completo o se puede identificar como una anomalía. Hay una agrupación, una tendencia grupal de datos que podemos identificar salvo la vía. La bebida en realidad es una anomalía, y si nos apuramos un poco, los frutos de la tierra también es otra anomalía, porque está muy rezagado. Vamos a complicarlo un poquito más, vamos a poner, por ejemplo, el tamaño, vamos a poner el total de ventas, vamos a basar el tamaño total de ventas, entonces esto ya se hace un poquito más interesante, ya se muestra un poquito más. Y en cuanto a valores, a valores, vamos a poner, a ver, eh, a veces poner los valores es un poquito contraproducente. Vamos a ver si, si nos hace caso, por ejemplo, solamente estoy poniendo por experimentar, por tiendas. No tengo que sacar los valores por tiendas. Entonces, aquí ya puedo ver una mayor cantidad, ¿no? Nosotros tenemos por diferentes tiendas, los valores. Y acá nos damos cuenta que hay una centralización. O también podemos ponerlo por producto. Podemos buscar acá el producto y en vez de tienda, podemos poner acá por clave de producto, quitamos tienda. Y acá podemos ver, bueno, acá ya el diagrama se distorsiona porque hay demasiados iconos. Entonces como que se nos pierde un poquito la tarta de azúcar de repostería. Entonces ya tendríamos que quitar categoría. O quizá la leyenda debíamos poner producto. Pero yo creo que mejor lo quitamos y vamos a poner otro valor que se hace más interesante, que es el rango. Ahí está. Los rangos, ¿no? Productos estándar, todo. Aunque no es obligatorio que nosotros pongamos un valor, porque igual se puede hacer el cálculo. Acá tenemos pocos datos. Pero de todas maneras ayuda a tener una mayor proyección de lo que estamos buscando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un dato que es casi pequeñísimo, frutos de la tierra, y otro dato que es muy grande, que es las bebidas en el rango de premio. ¿Qué más podemos hacer? Aquí, por ejemplo, solamente con esto ya hemos descubierto dos anomalías. Fíjense, este valor de frutos de la tierra que es demasiado bajo, y este valor de bebidas que es demasiado alto. O sea, sabemos que las bebidas han sido nuestro, nuestro hit, nuestro mayor éxito, lo que ha aumentado las ventas, pero ¿por qué? Habría que ver por qué. Más adelante con otros elementos habría que ver por qué, habría que descubrir por qué. Es un producto premium que ha tenido bastante éxito, mientras todos los demás productos están bastante centralizados en un punto. Así que vamos a ponerlo así, vamos a verlo de esta manera. Lo vamos a poner por acá porque dentro de un rato vamos a añadir más elementos aquí al análisis y nos podemos dar cuenta pues que aquí hay una anomalía. Pero aparte de esto, el diagrama de dispersión tiene una función muy interesante, que es el eje de reproducción. El eje de reproducción permite dar ese efecto de ver cómo van cambiando los valores normalmente en una línea de tiempo. Entonces, como nosotros tenemos las fechas, tenemos acá el calendario, podemos escoger una línea de tiempo. La línea de tiempo puede ser mes, día, año, mientras mayores datos mejor. No le pongan día porque va a ser muy largo, va a ser todos los días entre 2021 y 2022 en este caso. Así que lo que vamos a hacer es usar acá por ejemplo tenemos varias jerarquías. Vamos a aprovechar y eliminar algunas jerarquías. Esto de aquí lo vamos a ir eliminando porque la verdad que lo hemos ido creando y simplemente no nos ayuda mucho. Miren cómo van cambiando, vamos a ir eliminando las jerarquías. Y ahí está. Básicamente lo que se está ajustando ahora tenemos una sola fecha, una sola jerarquía de fecha. Entonces ahora están los datos todavía un poquito más claros, ¿no? Tanta jerarquía podía generar una confusión. Y ya está. Ahora acá se nota más claro. Inclusive podríamos decir que los cereales y los frutos de la tierra son las anomalías, mientras aquí tenemos una centralización mayor, hay un grueso de productos estándares y la repostería, los lácteos y las bebidas tienden a salirse del promedio de ventas, de las cantidades vendidas. Las cantidades vendidas, también en cuanto a cantidad, vemos que están en el rango entre los 20.000 y los 50.000, salvo nuevamente las bebidas y salvo los frutos de la tierra y los cereales. Y otra opción que sería acá, bueno, estos son los frutos de la tierra, que están en este caso, no sé por qué hay fruto de la tierra premium, debe ser porque hay algunos productos que son premium. Y nos podemos darnos cuenta que el problema me parece que ha sido el tema de la asignación de precios. Los precios han influido mucho, parece que en el público objetivo para decidir qué comprar y qué no comprar. En forma contraproducente me parece que mientras más barato es menos la opción. Entonces, acá ya podemos notar que hay anomalías. Este de aquí, muy notorio, el de las bebidas y estos dos de aquí. Adicionalmente, como les comentaba, podemos añadir el eje de reproducción. Vamos a hacerlo con mes. Se puede hacer por mes, por año, etcétera, etcétera, por día, como les decía. Vamos a hacerlo por mes para hacer la demostración. Y lo que sucede aquí cuando se hace por mes es que nosotros vemos la evolución mes a mes. Vamos a, vamos a ver aquí. Se puede poner con control deslizante para poder determinar también las cantidades, si ustedes quieren. Y podemos poner etiqueta de categoría aquí también, si ustedes quieren, porque está justamente como categoría. Si quieren ubicarse acá, pueden tener línea cuadrícula. Los tipos de marcadores y los colores, si quieren pueden cambiar los colores. Aquí vamos a aprovechar y poner algunos colores más llamativos, aprovechando es que esto está dentro del esquema que hemos utilizado.
Así que vamos a poner algunos colores más llamativos. Por ejemplo, bebidas se va a quedar así. Carnes le vamos a poner color rojo. Cereales le vamos a poner de un color, por decir, de este tipo rojo. Carnes le vamos a poner color más rojo. Perdón, no me salió. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Condimentos de un color que tinda por acá. Ahí está. Frutos de la tierra, un color verde. Frutos del mar, un color azul, creo que el color azul está perfecto. Y los lácteos, no puedo poner un color blanco, le pongo un color gris. Entonces, ahora ya tenemos mayor visibilidad. Y luego, los bordes, series, vamos a ver en generales si podemos hacer algo más. Todos los iconos, opciones de página, bueno, texto, fondo, texto alternativo. Yo creo que es todo lo que se puede hacer. Ahora, aquí este objeto tiene una característica bien interesante. Noten una cosa, en la mayoría de objetos visuales, esta pestaña no tiene casi nada. No tiene nada. No tiene casi nada. ¿Por qué? O no tiene nada. ¿Por qué? Porque depende del objeto visual. Como nosotros estamos descubriendo tendencias, o comportamientos, podemos poner elementos que normalmente no se pueden poner en otros objetos visuales y que forman parte de lo que se considera análisis de objetos visuales. Así que esto de aquí que vamos a ver solamente se luce, por decirlo de una manera, en muy pocos objetos visuales. Si yo, por ejemplo, como vamos a hacer dentro de un rato, vamos a usar un diagrama como este y vamos a añadir en el eje de las Y, también vamos a añadir ventas. En el eje de las Y vamos a poner ventas y en el eje de las X vamos a poner, en este caso quiero ver ventas por categorías. Y luego lo vamos a ver eso para los grupos. Y luego la leyenda lo quiero ver por tiendas, o quiero verlo por rangos, por ejemplo. Producto por rangos. Están por rangos, estándar o premium. Y voy acá. Aquí también tienen esto. Casi siempre todos los elementos o objetos visuales que tratan con datos que permiten ver tendencias, o permiten graficar líneas, o permiten graficar histogramas, tienen estos elementos de análisis. Si yo, por ejemplo, me voy a una tabla, ya hemos visto que nosotros podemos convertir o mostrar como tabla cualquier objeto en las secciones anteriores. Si yo, por ejemplo, me voy acá a una tabla, aquí no tengo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este objeto visual no lo tiene, dice las características no están disponibles para este objeto visual. Así que téngalo presente, porque esto va a ser muy interesante para facilitarnos el análisis, y justamente para el análisis. Ahora, muchos podrían pensar que el análisis se trata solamente de encontrar el objeto visual y usar esta característica. Sí y no. Lo que pasa es que esto es el punto de partida, estos solamente son elementos que ayudan al análisis, pero el análisis va un poco más allá, como descubriremos en las siguientes sesiones. Así que vamos a aprovechar lo que nos da por BI. Línea constante de X. La línea constante de X se refiere a que nosotros vamos, como su nombre indica, a una línea que nos puede marcar un valor cualquiera. Por ejemplo, nosotros podemos escribir en diagramas de control. Imagínense que nosotros estamos usando Power BI en una fábrica y estamos haciendo seguimiento de un proceso. El diagrama de control permite ver dentro de una muestra qué valores están por encima o por debajo de la media y si hay precisamente anomalías. Así que aprovechando que tenemos esto, podemos poner, por ejemplo, una línea de máximo. Disculpen, esto de aquí es una línea de máximo, una línea de mínimo, ¿sí? Una línea de mínimo, el valor mínimo, el valor máximo. Podemos ver las series. Por ejemplo, acá están cambiando las series por cantidad o por venta. O sea, yo puedo escoger la línea por cantidad por venta. En este caso lo vamos a poner el valor por venta, este es el valor de venta máximo, el valor de venta mínimo, pero podemos ponerlo por cantidad. Y lo mismo podemos hacer para el mínimo, por cantidad. Entonces, fíjense, tengo un valor mínimo y un valor máximo, y lo mismo, acá puedo establecer una etiqueta de datos o no. Esto demora un poquito en actualizarse. Podemos aplicar una línea de promedio. Vamos a aplicar acá una línea de promedio. Por ejemplo, cantidad promedio. Esta es la cantidad promedio, entonces tenemos un valor mínimo y un máximo. Y esto nos va a ayudar a ver qué cosas está saliendo. O sea, cualquier cosa que se supone que debe estar cerca del promedio. Ven, acá tengo medidas centrales. Tengo valores centrales. Cualquier cosa que caiga debajo, en el mínimo no, en este caso el mínimo lo he puesto en cero, aunque yo creo que eso lo puedo configurar. Puedo poner una línea cualquiera, puedo establecer una línea cualquiera. Las líneas de percentiles medianas son un poquito más difíciles de explicar, tienen que ver con valores estadísticos. Básicamente la de percentil es descubrir por un porcentaje, por 25, 10, etcétera. Y mediana, el valor que dentro de un rango de valores está justamente en el medio. O sea, si tengo los números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entonces el 3 y el 4 estarían en el medio. Entonces tengo que sacar un promedio de 3 y 4, y 3.5 sería la mediana. Ese es un concepto de estadística descriptiva. Para lo demás, mañana podemos decir que es el valor que está en el medio. No es el promedio, es el valor que está en el medio de todos los que tenemos. El promedio de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sería, estamos hablando de la suma, sería 6 más 7 por 6 más 7 por ejemplo 21, entonces el promedio sería 11, completamente diferente de lo que hemos sacado. Así que nosotros podemos poner estas líneas, podemos poner una línea constante cualquiera, una línea constante para el eje de las Y, por decir un valor que se me ocurra a mí, que acá por ejemplo le puedo poner, a ver, yo considero para mis ventas 15.000 por ejemplo, vamos a poner un color llamativo, ahí está, ahí está, ¿ven? Y así sucesivamente puedo poner para diferentes líneas. O sea, yo estoy considerando una venta de, en este caso, 15.000. Yo creo que lo voy a corregir.
Y porque 15.000 no me sirve para nada, es 1.5 millones. Vamos a ponerle acá 1.500.000, 500, 1, 2, 3. Ya. Ahora sí, ahora está mejor, ahora sí está mejor, que es un poquito bajo. Entonces, y en el eje de las Y es un poquito, a veces marea un poco, como ustedes pueden ver, porque estoy poniendo para una línea constante del eje de las X, una línea constante, el eje de las X es vertical. ¿Por qué? Porque se bloquea en el eje de las X, una línea constante, el eje de la Y tiene que ser horizontal. Es un poquito de, recordar cuando veíamos los planos cartesianos. Vamos a añadir acá el eje de la Y, que estamos hablando de una cantidad que llega en el orden de los 10.000. A ver, vamos a añadir una línea acá, y le vamos a poner un valor de cercano a los 10.000. ¿Listo? Y también el mismo color rojo para que se note que son líneas constantes. Bien, entonces, para mí este sería el punto medio. 1,5 millones con 10.000 de cantidad. Vamos a ver si en algún momento tengo algún producto que se considera así el medio del medio, o sea, el valor más promedio posible. Entonces, fíjense todo lo que he hecho. Yo tengo aquí este análisis, tengo las líneas, tengo las constantes, las medianas, los promedios, etcétera, etcétera, y le he dado un poquito más de elementos al análisis. Pero, profesor, usted estaba hablando sobre los ejes de reproducción. El eje de reproducción es esto aquí, es como una especie de animación que me permite a mí ver, en este caso, mes por mes, año por año, día por día, cómo va evolucionando las ventas y las cantidades. Yo aquí, y ven, yo puedo ver y hacer pausa. Y ver, por ejemplo, cómo está en abril. Si se dan cuenta, en mayo hay una pequeña anomalía. No creo que sea una anomalía. Ahí comenzaron los problemas. Miren cómo comienza a distorsionarse y ya se sale de este cuadrante. Entonces nos damos cuenta que sí hay un problema con el eje en este caso con bebidas. Si yo quito el eje de reproducción, lo que el eje de reproducción puedo ponerlo con el valor que quiera, puedo ponerlo por trimestres. En este caso es un poquito complicado darle darle todos los valores. No sé por qué tendría que refrescarlo, no sé por qué no me hace caso para que esté por fecha, por mes, etcétera, etcétera. Vamos a ver si me hace caso por día. Ahí está por día. Podemos ver por día del mes actual. Acá podemos ver día por día cómo va evolucionando. Y nos damos cuenta que las leches y los lácteos tienden siempre a salirse un poco de la media, ¿no? Obviamente las líneas rojas se mueven según una cantidad, en este caso día por día mucho menor que para totales. Miren cómo se va distribuyendo y cómo se va moviendo, cómo van cambiando los valores. Entonces esto me puede también permitir ver alguna tendencia, si una tendencia en un determinado momento del mes, alguna tendencia, por ejemplo, por año, puedo ver 2021, 2022. Ven, por ejemplo, 2021-2022 siempre bebías estado fuera. Aquí nosotros tenemos nuestro punto medio, ¿se acuerdan? El punto medio. Tenemos acá los valores máximos y mínimos acá. Esto es una anomalía. Y esto también es una anomalía. Está muy por debajo de la media. Nosotros vemos que acá hay agrupaciones sí, que de todas maneras, tanto bebidas por un valor demasiado alto, como frutos de la tierra por un valor demasiado bajo, están muy por debajo de la media. Mientras que condimentos y carnes, que aparentemente no tenían tanto éxito, nos estamos dando cuenta que en sí en realidad están cerca del promedio. Y en menor medida cereales y frutos del mar y repostería. Entonces, podemos hacer un análisis muy interesante de eso. Al principio podemos decir, no, no vale la pena cereales, pero cereales se mantienen. Lo que sucede es que quizá había que promocionar más cereales para obtener al menos una medida constante de lo que nosotros queremos, porque esta medida es nuestro punto, digamos, de equilibrio, por decirlo algo, ¿no? Esa es la cantidad solicitada y el monto solicitado. Miren todo lo que se puede hacer con este análisis. Así que lo pueden ir probando por años, por trimestres, etcétera, etcétera, para ir viendo cómo evoluciona. Si ustedes ponen esto por día, van a necesitar mucha paciencia porque van a verlo día por día. Así que, como pueden ver, esto es bastante interesante para hacer un análisis de valores atípicos. Con esto hemos llegado a la conclusión que bebidas y frutos de la tierra son realmente valores atípicos que habría que analizar. En el caso de bebidas, ¿por qué es tan favorable? ¿Por qué las ventas son tan altas? Y en caso de fruto de la tierra, ¿por qué las ventas son tan bajas? Y las cantidades son tan bajas. Entonces, ya tengo dos situaciones que tengo que investigar un poco más. Y luego con otros análisis de repente puedo descubrir qué ha pasado. Tendría que analizar de repente por vendedores o por tiendas, etcétera, etcétera. Voy comparando diferentes datos o como veremos más adelante, aplico un poco de inteligencia artificial. Hay otros elementos que son para ver el elemento que más influye o el componente que más influye y que me podrían ayudar a encontrar alguna respuesta. Y en cuanto a los grupos es algo más sencillo. Nosotros podemos aquí seleccionar, esto lo vamos a poner acá así, lo vamos a poner de esta manera. Esto normalmente ocupa poco espacio. Como le digo, lo vamos a dejar así nada más no vamos a perder tiempo cambiando formatos, eso ya hemos aprendido a hacerlo. Quiero simplemente resaltar un poco esto. Tenemos aquí las ventas por categorías y por rangos, estándar y premium. Entonces, de repente yo quiero agrupar o quiero determinar un grupo de, por ejemplo, los productos estrellas, los productos estándar y los productos de bajas ventas. Así que puedo agruparlos. ¿Cómo se hace para agrupar? Pueden hacer clic derecho y no, bueno, esto es analizar, no está aquí agrupar, no me ha dejado. Bueno, acá no se puede hacer clic derecho, no se preocupe, fue un lapsus. Lo que voy a hacer es seleccionar, voy a ir aquí, por ejemplo, en este caso, clave categoría, y acá sí puedo crear un nuevo grupo. Un grupo, como su nombre indica, junta los valores en un solo concepto para poder visualizarlos mejor. Entonces voy a juntar, aquí tengo esto. No es muy editable, es una vez que crean los grupos, si quieren quitar algo, pueden quitar algo del grupo, pero no pueden, por ejemplo, un elemento de un grupo arrastrarlo a otro grupo. Sería genial que yo pudiera arrastrar un elemento de un grupo a otro grupo, pero no puedo hacerlo. Si me he equivocado muchas veces, lo que vas a tener que hacer es eliminar o desagrupar y volver a agrupar. Entonces, aquí, por ejemplo, dice el grupo clave categoría, vamos a poner acá grupos por categoría, vamos a dar un nombre un poco más presentable, grupos por categoría, o categoría, grupo, sí, grupo categorías, la clave es categoría, obviamente, es una lista, y por ejemplo yo selecciono aquí, en este caso según esto bebidas, voy a poner a bebidas,
Voy a poner a lácteos, bebidas, lácteos y repostería. Y los voy a agrupar. ¿Eh? Si yo quisiera añadir algo más, lo puedo poner y lo puedo añadir. O si no, yo puedo hacer clic acá y poner desagrupar para regresar. El problema es que cuando tenga varios grupos, yo no puedo esto, por ejemplo, el lácteo, cambiarle de grupo. Yo tengo que desagruparlo y luego hacerle clic y seleccionarlo para agruparlo en otro lado. Pero es difícil añadirlo. Creo que ahorita no me van a entender, van a ver a qué me refiero. Carnes, cereales y condimentos. O carnes, perdón, carnes, condimentos y frutos del mar. Podríamos decir que frutos del mar, condimentos y cereales. Frutos del mar, condimentos y cereales serían lo que sería el otro grupo. Y carnes y frutos de la tierra, por decir el otro grupo. Entonces yo, por ejemplo, carnes no puedo subirlo acá ni bajarlo. Tendría que desagruparlo. Y si pongo agrupar, no puedo. Si pongo agrupar, eh, me lo va a poner un nuevo grupo. El nuevo grupo fruto de la tierra. Así que voy a tener que desagruparlo. Y lo único que me quedaría sería desagrupar carnes, volver a seleccionar y crear un nuevo grupo. Bueno, no es muy práctico, pero hay que tener cuidado. Yo creo que una vez que se entiende la lógica no va a haber problemas. No es tan flexible como en otras aplicaciones, pero se puede hacer. Y acá pueden aprovechar haciendo un clic para cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, podemos poner productos estrella. Aquí lo vamos a llamar eh, productos promedio. Y esto le vamos a poner productos rezagados. Carnes y frutas no se vendió tanto, productos estrella, bebidas, lácteos y repostería y productos promedio cereales. Entonces hacemos clic en aceptar y ven cómo cambia el gráfico. El gráfico ha cambiado y se ha añadido una característica que se llama grupo aquí, en categoría. Se hay una característica que se llama grupo y también aquí de alguna manera influyó en el gráfico porque nos está agrupando por esos productos. Entonces tenemos acá eh, un color para productos estrella, productos promedio y productos rezagados. Ya no me está mostrando sueltos, sino me está mostrando así. Entonces yo puedo de esta manera encontrar, por ejemplo, que hay gran diferencia entre las tres categorías. Los productos rezagados están muy rezagados, los productos promedio tienen un valor muy cercano a lo que sería mi objetivo, y los productos estrella tienen valores demasiado altos que justamente refuerza lo que es el tema de atípico acá. Fíjense entonces cómo ha cambiado. Ya no me está mostrando las categorías originales, sino me lo está mostrando de esta manera. Así que yo puedo agrupar para tener una mayor claridad de qué es lo que está pasando o encontrar, por ejemplo, similitudes entre determinados productos o determinados ítems. Eso es crear un grupo. Los grupos se pueden cambiar en cualquier momento. Yo puedo hacer clic derecho acá y puedo editar el grupo. Lo puedo editar, como ustedes pueden ver. Lo puedo editar, puedo desagrupar. Por ejemplo, si no me interesa, hay un grupo que no me interesa, que no me está sirviendo, lo puedo deshacer y simplemente los voy a mostrar como datos sueltos. Por ejemplo, los productos rezagados los puedo desagrupar y simplemente se va a mostrar como frutos de la tierra, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a desagrupar, va a desaparecer y al momento de hacer clic en aceptar, nuevamente ya se muestran como productos solos, ¿no? Entonces acá, bueno, tengo que editar, ese es uno de los problemas, que se ha creado, está bien, carnes y frutos de la tierra, sí, carnes y frutos de la tierra, que están en este caso por rango estándar o rango premium. Podemos ver acá la diferencia en cuanto a productos en cuanto a ventas, ¿no? Por los rangos. Hay una diferencia muy marcada entre los productos estándar y premium. O sea, básicamente mis ventas son muy grandes para productos premium y muy pequeñas para productos estándar, precios estándar. Salvo fruto de la tierra. Quizás ese ha sido el problema. Parece que fruto de la tierra, por el hecho de no tener mayor diferenciación, la gente no les ha hecho caso. Si hubiéramos tenido fruto de la tierra premium y fruto de la tierra estándar, de repente hubiéramos tenido más ventas. Entonces, es muy interesante lo que se va descubriendo aquí, comportamientos del consumidor. Entonces, ese es un grupo. Simplemente es una manera de agrupar o juntar datos por el criterio. Ese criterio es un criterio subjetivo, como ustedes han visto. Yo lo he agrupado según mi percepción o según lo que yo necesitaba para poder determinar, pues, determinar cuáles son las cantidades de los análisis. Sobre esto yo puedo sacar todos los reportes y los objetos visuales que quiera, ¿no? Yo puedo sacar ventas por grupo, cantidades por grupo, porque le puede pedir. ¿Hay alguna manera de ver, por ejemplo, tienen 20 tiendas? Las tiendas que son del cono norte, las tiendas que son del cono sur y el cono oeste, a pesar de que ese dato no está en los datos originales, pero yo los puedo agrupar. Puedo crear un grupo, tiene el cono norte, cono sur y oeste, y puedo descubrir alguna cosa más por la ubicación de las tiendas. Entonces, fíjense todo lo que se puede hacer con grupos. Adicionalmente, también está el tema de la discretización. Vamos a ir grabando acá. Vamos a copiar para no trabajar en doble. Vamos a poner esto acá así. Y vamos a ver qué pasaría si en el eje de las X, en vez de categorías, ponemos fechas. Vamos a poner, por ejemplo, acá dentro del calendario, vamos a poner mes. Y quitamos categorías. Ahí está. Ya esto se va haciendo cada vez más interesante. Vamos a ponerlo así. Y tenemos las ventas del año, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Entonces, de repente me dicen, sería interesante analizarlo por bimestre. En ese caso, tendría que hacer clic aquí en el modelo y poner crear nuevo grupo. Y acá podemos poner rangos de grupos, ¿no? Esto se dan cuenta que no es una lista, sino no puede ser una lista porque se está discretizando algo que no tiene característica de lista. Podemos poner por tamaño, por número, del valor mínimo al valor máximo, que son las dos fechas, y por ejemplo acá podemos decidir de 2 en 2 meses. ¿Se dan cuenta? Nos ha puesto ya el valor mínimo y máximo porque no puedo alterarlo, o sea, es del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, no hay fechas 2023 ni 2020. Así que ese es el rango que me han dado. Y yo puedo verlo por tamaño, por número no se lo recomiendo, porque acá el número está ya sumando una cantidad de días aleatorias, sería mejor por tamaño, que es un poco más discreto.
tenemos acá, por ejemplo, 2 meses y puedo agruparlo por bimestre. Entonces acá le vamos a poner bimestres. Podrían ser quincenas, ¿no? Podrían ser quincenas, entonces sería un tamaño menor. Voy a poner por tamaño aquí, por ejemplo, número de ejercicios y le ponen 15 días, y así sucesivamente. En este caso lo estamos poniendo por bimestres. Aceptamos, aceptamos, y en este caso seleccionamos, y en el eje de las X vamos a poner bimestres. Y nos vamos acá, lo quitamos. Y miren, enero, febrero, acá están los valores. Tenemos enero 2021, julio 2021, entonces tenemos los valores por bimestre. Cada 2 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, así sucesivamente. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de los últimos, desde enero hasta julio, de los bimestres. Entonces fíjense que es venta por bimestres y rango. Ya es un análisis más interesante. De repente necesitan por el sistema de compras que tenemos, que actualizamos las compras cada 2 meses, entonces queremos ver si la logística está influyendo en que se compre más o menos porque de repente no hay stock de un producto y los usuarios están reemplazándolo con otras compras, por decir algo. Así que yo lo puedo reemplazar por bimestres. Lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí en la parte del modelo de datos, clic derecho, se van a nuevo grupo, en este caso pueden editar el grupo, pueden ponerlo por meses, por trimestres, fíjense que pueden hacerlo por años, meses, días, 15 días, por ejemplo, pueden ponerlo por quincenas, que le va a salir mucho más fino, por ejemplo, ¿qué pasa si le ponen 15 días? Y acá le ponen por quincenas, miren cómo cambia, acá está todavía mucho más afinado, y así sucesivamente. Nosotros podemos ir cambiando los valores según lo necesitemos. Y aquí, por ejemplo, nos vamos a modelo de datos, nos ha creado quincena, podemos acá cambiar o poner valores que con alguna fórmula, por ejemplo, acá las quincenas se crea automáticamente, 1 de enero, 16 de enero, cada 15 días, ¿no? La quincena el 1 de enero, la quincena el 16 de enero, la quincena el 1 de marzo. Nosotros tendríamos que, si modificamos esto, corremos el riesgo de malograr el grupo. Se supone que con esto ya tenemos claro, ya tenemos la definición acá de lo que es quincena. Acá no se ve muy bien por el ancho, pero acá ya se va notando cada vez más, ¿no? Se va notando cada vez más la distribución por quincena. Entonces, fíjense, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer cuando yo utilizo correctamente las opciones que me da Power BI, las opciones de análisis más profundo. Acá tenemos un análisis por grupos, un análisis por dispersión, podemos ver valores atípicos y podemos crear grupos tanto discretos o continuos o discretizados para poder nosotros tener una mayor perspectiva de lo que está pasando. En este caso, la quincena parece que básicamente simplemente es la tendencia que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y las quincenas o los rangos de periodo de tiempo no tienen mayor influencia, simplemente que es como una tendencia constante a aumentar las ventas, pero manteniendo cierta proporción. Y listo, con esto ya hemos aprendido cómo utilizar los valores atípicos y cómo descubrir nuevos insights referidos a nuestros datos. Y este es solamente la punta del iceberg de lo que es el análisis. Vamos a ver más elementos en las sesiones siguientes. Los espero. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Saludos cordiales, bienvenidos a la sesión 39 de nuestro curso de Power BI avanzado. Esta sesión es una sesión corta y es una sesión para recordar algo que hemos adelantado en el módulo anterior respecto a lo que son los objetos visuales de inteligencia artificial. Básicamente lo que es preguntas y respuestas y también como adelanto lo que vamos a ver en las siguientes sesiones con el tema de jerarquías. Nosotros tenemos en Power BI una inteligencia artificial bastante interesante, que permite descubrir, analizar o anticipar las necesidades del cliente a través de, por ejemplo, un juego de preguntas ya predefinidas, o preguntas básicas de agrupar por cuánto, medir por cuánto, sumar por cuánto, que ya hemos visto en sesiones anteriores. ¿Por qué lo estamos trayendo aquí a colación? Porque es necesario recordar que cuando estamos haciendo el análisis, si algo se nos pone un poco difícil, podemos hacer que Power BI trabaje por nosotros simplemente haciendo alguna determinada pregunta. Y luego sobre eso, si nosotros queremos y recogemos las opiniones de múltiples usuarios, sobre todo si tenemos el servicio de Power BI, podamos enriquecer y crear una mayor base de conocimiento. Microsoft Power BI ofrece una amplia gama de métodos de análisis de datos. Estamos ahora descubriendo esos métodos de análisis de datos para obtener respuestas a las diferentes consultas. Y hemos visto lo que es la característica de preguntas y respuestas, que puede llegar a ser bastante útil, sobre todo cuando nosotros hacemos un levantamiento de requisitos de los usuarios. Les preguntamos qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de Power BI. Nos pueden decir, yo quiero un reporte que nos muestre tal cosa y tal cosa, o tal dato por tal cantidad, por tal situación, o tal información según tal criterio. Nosotros podemos tomar nota de eso y como punto de partida, no les digo que siempre va a funcionar o que tenga todas las respuestas, pero como punto de partida podemos, usando el módulo de preguntas y respuestas en inglés, comenzar a preguntar justamente lo que nos han pedido los usuarios y ver cómo Power BI nos va sugiriendo determinados objetos visuales. Luego esos objetos visuales los podemos mantener, los podemos cambiar por alguno que, según nuestro criterio, tenga mayor eficiencia en la presentación de los datos, o nos puede servir de punto de partida para generar un análisis como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, nosotros lo hemos hecho un poco a la antigua, hemos hecho los objetos visuales por nuestra cuenta y luego hemos estado añadiendo o estamos haciendo objetos de análisis según lo que vamos descubriendo. Pero también recuerden que se puede hacer las preguntas y respuestas. El idioma es una barrera, todo está en idioma inglés, pero aún así nosotros podemos usar ese método para facilitar nuestro análisis. Tenemos también el problema de analizar datos no numéricos. Analizar estos tipos de datos puede ser difícil en Power BI, pero como veremos más adelante también podemos analizar datos de texto para hacer esto más sencillo. Lamentablemente muchas de estas funciones solamente están disponibles en el servicio de Power BI, o sea, en el Power BI Service.
Vamos a comentar un poquito de esto, vamos a refrescar un poquito la memoria, pero algunas opciones donde podemos hacer preguntas sobre datos numéricos están en ese servicio. Y otra cosa que está en el servicio de Power BI, en cuanto a inteligencia artificial, es que nosotros podemos dejar inquietudes o modelos de preguntas que se pueden incorporar y que luego mismo Power BI puede analizar y construir y si logra establecer una relación y logra obtener resultados, los puede añadir a la base de datos. Entonces, esto es simplemente para recordar, para tenerlo presente, sobre todo ahora que estamos dedicándonos al análisis, vamos a recordar cómo se trabajaba esto con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos nuestro archivo, que tenemos justamente la sección de preguntas aquí en inglés, y habíamos obtenido esto, por ejemplo, ¿se acuerdan con la mayor venta o total de ventas por calendario de fecha? Ustedes recordarán que esto era bastante práctico, nosotros hemos obtenido esto simplemente haciendo la pregunta de aquí, por ejemplo, podemos escoger alguna otra opción. Por ejemplo, acá nos está poniendo un producto específico, la menor venta, podemos poner la les venta mes actual, la menor venta o la menor venta del año anterior, que tenemos este dato, 2 millones. Entonces esto lo puedo copiar, lo puedo pegar y puedo obtener otro dato aquí, que sería la menor venta del mes actual. Perdón. En este caso, simplemente hago clic, disculpen, justamente lo que quería mostrarles en un rato, hago clic aquí, convierte el resultado en un objeto visual estándar. Y ya me lo convirtió. ¿Por qué le hago una copia? Porque si no hubiera hecho una copia, recuerden que simplemente lo que hubiera hecho es convertir toda la sección de preguntas y respuestas en un objeto. En cambio, al hacer una copia, simplemente yo me quedo siempre con esta sección para seguir haciendo preguntas. Y como ven, es bastante sencillo. Simplemente, perder un poco el miedo al inglés, aquí hemos sacado rápidamente las ventas del año anterior, me ha creado una nueva medida, que quiero buscar por dónde está. A veces es difícil, luego más adelante vamos allá a ordenar todo esto. Ah, ahora sí, ahí está. Ahí está, ventas del año anterior. Ya me he creado una nueva medida, o puede crear una nueva medida, puede crear inclusive un nuevo objeto visual, una nueva tabla, de ser necesario. Y fíjense cómo ya voy teniendo mayor, esto voy a aprovechar y poner un poquito más grande para que sea mejor, voy teniendo la capacidad de, imagínense que esto estuviera en cero, y alguien me pregunta, yo quiero la menor venta del año pasado, yo quiero el promedio de ventas del mes anterior. Entonces, yo voy poniendo esto aquí en esta sección de preguntas. Power BI me va a sugerir un objeto visual, como hemos visto, y lo podemos crear. Y a partir de esto, lo podemos utilizar tal como está o lo podemos transformar en otro objeto visual. Ustedes saben que simplemente haciendo clic aquí se transforma en otro objeto visual y sobre eso puedo ir construyendo mi informe. Pero hay otra opción más, que era justamente el punto de partida de lo que queríamos analizar. Tenemos aquí la configuración de preguntas y respuestas que tiene la opción, por ejemplo, para obtener sinónimos, conecta todos los sinónimos compartidos, podemos obtener más sinónimos. Podemos revisar las preguntas, lamentablemente esto solamente se puede hacer desde el servicio de Power BI, me tengo que conectar al servicio, para conectarme al servicio de Power BI tengo que tener una cuenta pagada y un email corporativo. Así nomás no me puedo conectar a un servicio de Power BI, tengo que suscribirme al servicio con una cuenta corporativa, que obviamente tenga el contrato para suscribirse a este servicio. Entonces, aquí puedo ver las preguntas que los usuarios han hecho. Los usuarios pueden haber hecho una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los promedios de la venta de agosto de este año con agosto de hace 2 años? Por ejemplo, alguien hizo toda esa pregunta y eso se va quedando aquí. Entonces, en base a eso, se puede ir construyendo inclusive nuevos objetos, o si Power BI no lo puede procesar, la inteligencia artificial trata de depurarlos o trata de encontrar sinónimos que sí le permitan construirlo. Aquí tenemos lo que es enseñanza de preguntas y respuestas, que básicamente es lo mismo que hemos visto, que básicamente lo que hacemos es ir sondeando con diferentes expresiones. Por ejemplo, les ventas año anterior, puedo poner les ventas by año anterior, considering no sé cuánto, considerando tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces puedo ir usando diferentes expresiones para ver si Power BI las va entendiendo. Podemos administrar los términos, eso también, que eso está en el servicio, que podemos definir los términos y definiciones que se han enseñado y con qué se puede reemplazar y cuánto tiempo tienen utilizándose y sugerir preguntas para que se incorporen y luego la inteligencia de Power BI las pueda procesar. Como es un servicio, muchas de esas preguntas van a una base de datos en la nube, donde se van procesando y el mismo Microsoft, el mismo servicio de Power BI, las va depurando hasta obtener o incorporarlas, o modificarlas, o añadirlas, o mejorar la inteligencia artificial, porque obviamente esto es una inteligencia artificial, no es una inteligencia natural, y puede ir aprendiendo, pero necesita otras formas de aprendizaje que no vamos a hablar acá, y sobre eso podemos hacer que esto cada vez más potente. De repente va a llegar un día, un momento en que ya no necesitemos construir objetos visuales en Power BI, sino simplemente tendremos acá como un formulario donde vamos a poner la lista que quiero. Yo quiero ver las ventas totales por año. Yo quiero ver la cantidad de veces que ese producto se ha pedido en las últimas 5 semanas. Y sobre eso, automáticamente se va a construir el informe. Quizá lleguemos a ese momento. Por lo pronto, todavía necesitamos saber Power BI, necesitamos un conocimiento para poder construir nuestros propios objetos visuales, pero tenemos ese punto de partida. Así que si ustedes se sienten un poquito intimidados de no saber por dónde comenzar, podrían comenzar por acá. Aquí tienen también una explicación de una ayuda sobre las preguntas y respuestas, sobre lo mismo que hemos visto, revisión, sinónimo de campo, etcétera, etcétera, que les va a permitir rápidamente saber por dónde comenzar y qué se puede hacer. Entonces, ustedes no tengan miedo, yo les recomiendo que pregunten a los usuarios, a los beneficiarios finales, qué quieren en el reporte. De hecho, deberían hacerlo. Preguntar, tomar nota, generar un objeto visual y luego buscar un feedback. Es decir, esto es lo que quería y de repente se va a decir, no, yo lo quería con barras, o yo había pensado que podía hacerse con un anillo, o yo había pensado que iba a ser una línea de proyección. Entonces, puedo ir cambiando el objeto visual para ajustarlo justo a lo que el usuario quería que me diga, si justamente esto es lo que yo necesito. Y de esa manera, cuando ustedes presenten su reporte, va a ser algo no solamente que va a ser útil, sino que va a cumplir todas las expectativas de calidad de los usuarios finales. Con esto hemos terminado este módulo, un módulo bastante pequeñito de repaso.
Muchas de estas características están en el servicio de Power BI, que Microsoft mismo con esto les está sugiriendo que se contraten al servicio de Power BI, pero de todas maneras yo creo que es un buen punto de partida saber que contamos con estas opciones. En las siguientes sesiones vamos a seguir analizando más características y objetos visuales relacionados con el análisis de datos. Los espero en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Hasta entonces.